Yo sí creo que la gente valora mucho las convicciones. Ajá. Sí creo que cada vez más no cree en ese político que brinca de un color a otro. Sí, incendiada la ciudad. Ajá. No, a ver, todos vemos las fichas de desapariciones todos los días y te das cuenta la edad que tienen las personas. Uno tiene que doblar la boleta en 4 para meterla por la ranura, si no, no entra. Y en el conteo estaban lisitas. Y todas esas no pudieron cancelarse en ese momento. Entonces, esa campaña fue de 2 meses. Y el primer mes de campaña, a ver, en Culiacán hasta diciembre del año pasado teníamos 900 policías. Cuando el promedio nacional, el promedio es que por cada 1,000,000 de habitantes, que es el caso de Culiacán, deberíamos de tener 1,800 policías en el promedio nacional. O sea que estamos al 50%. Puede que no nos esté yendo muy bien y que le batallemos para que entre el peso a la bolsa, pero cumplimos. Tenemos que pagar, cumplimos. Sacamos un crédito, pagamos. Es decir, aquí en Sinaloa y particularmente los culichis somos buenos para eso. Sí merecemos una autoridad que mínimamente nos dé información. Hola, ¿qué tal mis amigos? Nuevamente estamos aquí en un episodio más con mi amigo Víctor Jiménez y Feliciano Camacho, aquí sobre la mesa. Y tenemos una invitada especial. De lujo. De lujo. Una mujer de causa. Y tenemos a nuestra amiga y regidora Erika Sánchez. Bienvenida, Erika. Ay, muchas gracias. Culiacanense 100%. Culichi. Déjenme decirles que además nací el meritito 29 de septiembre, que es el día de la fundación de Culiacán, así que no van a tener, fiesta tienes. No, claro, no van a tener a más culichis que yo, no, yo soy de veras, de cepa, culichi de cepa, además protegida por San Miguel Arcángel. Ándale, casi nada, oye, somos del mismo, Somos así del mismo. Resulta que sí, claro. A todo mundo es lo mismo, aquí No, es real, según las situaciones ahí numéricas y demás, es arcángel. Oye, Víctor, ya tenemos aquí a la compañera, muy joven, por cierto, ay, muy gracias. guapa, Gracias. muy trabajadora, muy luchona, Erika. Gracias. Yo te conozco desde hace tiempo, que te la pasas en las calles trabajando siempre, hasta que también fuiste a México como diputada federal, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué no ha hecho? Ahorita nos vas a contar toda esa historia que tienes en el ámbito social, político y económico y cultural. Muy ¿Sale? bien, con gusto. Okay. Muchas gracias por la invitación, Víctor, Feliciano, gracias. Pues, a sus órdenes y empezamos. Empezamos. ¿Qué nos dice Erika? ¿Qué está haciendo actualmente, Erika? Bueno, actualmente soy como regidora en el Ayuntamiento de Culiacán. Es consecuencia de una campaña muy buena que hicimos en el 2024. Y quiero aprovechar primero para todo el auditorio que nos está viendo de aquí de Culiacán, decirles gracias. Gracias por la confianza. Fueron 126,000 culiacanenses los que votaron por mí, por los que votaron por la fórmula, los que votaron por la alianza que en ese momento representaba de PRI, PAN, PRD y PAS. Y esa campaña me permite hoy ser la voz de esas 126,000 personas en el Ayuntamiento de Culiacán y me siento orgullosa de ellos. Se los digo, orgullosa y además comprometida. Trato de que cada sesión de cabildo, hacer uso de la voz con las causas de la gente. Ahorita, desafortunadamente, nos ha tocado una administración que para nosotros tiene 5 meses, pero en esta ola de violencia los culiacanenses ya llevamos 7, así que llegamos al ayuntamiento inmersos en esta circunstancia de violencia y no ha habido sesión de cabildo en la que yo no trate un tema que esté relacionado con alguno de los tantos sectores afectados, sino es que todos los sectores afectados por la circunstancia que vivimos. Aquí en Culiacán ahorita todos somos víctimas. De una manera u otra, obviamente otros de una manera más dolorosa, triste, cuando ha fallecido algún familiar, cuando te han desaparecido a alguien, o en cualquiera de los delitos, el robo de vehículo, tiene, lo decía recientemente en otro programa, 100% de impunidad del robo de vehículo. O sea, han robado más de 2,000 vehículos y no han agarrado a nadie por ese delito. Y te pasa en cualquier parte de Culiacán. Entonces, ese sentimiento y esa sensación que tenemos todos los culiacanenses de temor, de dormirnos, cuando puedes bien dormir, porque cuando no son balaceras incesantes,
te tienes que levantar viendo los teléfonos para ver si puedes llevar a tus hijos a la escuela, si tú vas a poder llegar a trabajar, a ver si no hay una calle bloqueada para poder llegar. Y entonces, estos 5 meses han sido, primero, de estar cerca de la gente. He tratado de, en medida de lo que el tiempo nos lo permite, estar cerca de la gente, seguir visitando las colonias, escuchar y atender las necesidades y las demandas, porque aunque el trabajo principal de un regidor no es ese, porque tu trabajo principal cuando eres electo es vigilar que la normatividad del ayuntamiento esté en línea, que esté en regla, que esté acorde a la realidad que vive el municipio en tantos temas que se tratan en el ayuntamiento, pero siempre la atención al ciudadano nos gana, por lo menos a los que ya tenemos mucho tiempo en esto, que hemos hecho de la política nuestra profesión. Sabemos que ahí nada tiene sentido si tú no persigues, si tú no sientes y si tú no tocas las puertas por las causas de la sociedad. Así que es la parte que me ha tocado trabajar hasta ahorita. Presido la Comisión de Turismo y Comercio, también la de Industria y Artesanías. Entonces, he tenido meses en los que he estado atendiendo mucho a los organismos empresariales, a las cámaras de comercio, a todas las asociaciones que están vinculadas con el comercio en la vía pública, mercados, tianguis, en fin, la verdad es que ha sido un trabajo permanente, además de otros programas que de manera personal persigo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando un programa para niños que se llama Líderes del Futuro. Lo siento como una responsabilidad, no solo como culichi, como madre de familia, sino como una ciudadana comprometida con el Culiacán que le estamos dejando a nuestros niños después de esto que estamos viviendo. Y nos echamos a andar con un programa que se llama Líderes del Futuro, Construyendo Paz. Invitamos a 6 primarias de Culiacán, ojalá pudiera para más niños, pero sí, claro. Por ahora esta es una edición que la verdad estoy impresionada de la realidad que perciben nuestros niños de 5º año de primaria específicamente, que es con los que estoy trabajando, de las propuestas que tienen para un Culiacán seguro, de la claridad que tienen de que los gobiernos son los que les están fallando a esa edad. Y obviamente de esa realidad que viven cuando no pueden asistir a la escuela, cuando hay balacera cerca y se tienen que replegar en sus salones, y de la claridad que tienen de cómo se puede solucionar. Te hablan de cultura, te hablan de arte, te hablan de habilitación de espacios públicos, de más patrullas, de más policías, y obviamente de autoridades que piensen en ellos. Muy bien, Erika, tú eres una mujer joven, muy preparada, de esas que ocupamos aquí en Culiacán. Gracias. ¿Sí? Con esas ganas de trabajar que siempre quieres ver por la sociedad. Te pregunto, Erika, ¿qué crees tú que le hace falta o de qué se queja la ciudadanía de Culichi para poder tener los mejores servicios aquí en Culiacán? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, porque incluso así como en el tema de violencia también nos pasa con el gobierno en general, siento que ha habido una desatención que se ha venido sistematizando con el paso de los años. Hay muchos ciudadanos que sienten que expresarse, que pedir, que exigir, que hacer el trámite es en vano. Sienten que los gobiernos no les van a responder a las necesidades que tienen, aún y cuando aquí en Culiacán y en Sinaloa somos bien cumplidos con los impuestos. Puede que no nos esté yendo muy bien y que le batallemos para que entre el peso a la bolsa, pero cumplimos. Tenemos que pagar, cumplimos. Sacamos un crédito, pagamos. Es decir, aquí en Sinaloa y particularmente los culichis somos buenos para eso. Pero sí siento que es una falta de confianza y una incredulidad por parte del ciudadano en cuanto a las respuestas que les tengan que dar. Ahorita, además, esa incredulidad creo que se ha incrementado cuando escuchas a las autoridades, por un lado, que dicen que no pasa nada y los ves en una realidad alterna, haciendo gobierno como si no estuviera sucediendo nada. Yo no digo que dejen de hacer gobierno. Lo que me preocupa es que hagan gobierno dejando de lado que hay una sociedad que en este momento no puede andar, que tiene dificultades para salir, que hay miles que se han quedado en desempleo, que hay muchos emprendedores que tuvieron que cerrar sus negocios, al margen de los enfrentamientos que pueden limitar tu libre tránsito. Entonces, creo yo que lo que más siento yo en este momento, tanto en el tema de violencia y en general hasta para el rezago de servicios públicos, es la incredulidad de que te puedan cumplir. Necesitamos gobiernos que cumplan su palabra en medida de sus posibilidades y que la gente le hablen con la verdad. Hoy creo yo que por eso hay un margen entre la sociedad y el gobierno.
porque hablamos idiomas diferentes. El gobierno está hablando en un tenor y la sociedad está viviendo una realidad completamente distinta. Y eso es lo que queremos. Y siento que eso es lo que se va a empezar a valorar más a partir de esto, que puede representar un parteaguas para los culichis y en adelante. Decir, al margen de los partidos políticos, que todos pueden ser buenos o malos, al final en una elección son vehículos para que las personas puedan llegar a un cargo de representación y entonces van a empezar a escuchar y a seguir a quienes sientan que les dice la verdad y a quienes les dicen, oye, yo no te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas, porque además el recurso del gobierno es finito. Se tiene una bolsa de tantos pesos, yo te puedo decir que te voy a hacer un puente que va de Escuinapa hasta Choix, no es cierto. A ver, el dinero alcanza para limpiarte el camino y allanártelo para que pases y vengas bien de ida y de vuelta, y creo que vamos a empezar a valorar más eso, al político auténtico, a la política que venga y te diga, cuál en función o se expresa en función de lo que vives todos los días y sientes todos los días. Sí, Víctor, ahorita en la actualidad, como dice aquí la regidora, del Partido Revolución Institucional, ¿no? Así es. Erika Sánchez comenta de los partidos políticos. Yo pienso que todos los partidos políticos son buenos, pero la cosa es quién dirige el partido, quién dirige el partido y con qué fin lo está dirigiendo. Vemos que hay muchos, ahorita en el PRI, por ejemplo, que hay muchos que se fueron a otro partido porque quieren seguir creciendo ahí mismo, pues no quieren dejar el medio del asunto, ¿no? Sí, y ahorita está... Todos entendimos. Perfectamente. El Partido Verde Ecologista, y yo veo que es PRI también, ya no es Verde Ecologista, es PRI. Entonces todo el mundo va para allá. ¿Qué me dices de eso, Erika? Bueno, de hecho todos los partidos son PRI. Todos son PRI. Todos en algún momento empezaron ahí. Es correcto. Pero ahorita en la actualidad, por ejemplo, Erika, ¿cuál es la postura? La postura del que nos está gobernando ahorita. ¿En qué sentido? En todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, Juan de Dios. Ah, ok. Por decir un para nombre, ponerle nombre. Sí, o sea, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que está haciendo para poder transformar esto? ¿O definitivamente no está haciendo nada? Mira, yo creo que están en la dinámica que comentaba hace rato. Están tratando de hacer gobierno, tratando de ignorar la realidad que estamos viviendo todos los demás. Si tú ves los apoyos que se han brindado para comercio, por ejemplo, pues le han dado algunos apoyos a algunos en la vía pública, comerciantes en vía pública. Pero si tú te vas al que paga impuestos, al que tiene 1, 2, 3 empleados, que le cuesta pagarle las prestaciones sociales y que tiene que pagar luz y que tiene que rentar un local, a ese no se le ha apoyado en nada. No ha habido, incluso ahora en los pagos de inicio de año de predial y de otros impuestos, no se les hicieron descuentos distintos a los que se han hecho otros años. No se ha previsto un plan integral para atender la economía en Culiacán. No hay un programa de apoyo, por ejemplo, ahorita hablaba de tantas personas que se han quedado en desempleo, como pasó en la pandemia en su momento. Pero es el mismo gobierno de Morena que con esa misma insensibilidad dice el mexicano es chingón, y va a salir adelante y se va a rascar con sus propias uñas y no importa si yo no le doy nada porque de todas maneras va a salir adelante. Y la realidad es que ahorita sí necesitamos de un empujón por parte del gobierno. La gente está muy necesitada. Y lo peor del caso es que se puede agravar aún más. Sí. Otro tipo de delincuencia que no teníamos. Entonces, porque los enfrentamientos, ese tipo de violencia de alto impacto, de alguna manera el culichi no estaba acostumbrado ni había normalizado, pero ya la había vivido. Y esta nueva delincuencia que se puede generar por la falta de oportunidades, por el desempleo, por una economía que está contraída, esa no la ha vivido. Y entonces sí necesita el gobierno actuar, y ahí es donde vemos muy lentos. Cuando me dicen qué están haciendo, yo los veo haciendo gobierno como si no estuviera pasando nada en Culiacán. Y eso me preocupa mucho. Diferentes actores hemos estado insistiendo a través de diferentes medios, yo personalmente en el Cabildo, dando estrategias, escuchar expertos, brindar incentivos fiscales, y ninguna de las propuestas hasta el día de hoy ha sido tomada en cuenta. Y no nada más de Erika, me refiero de todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa. Ellos siguen haciendo gobierno en paralelo como si estuvieran esperando a que normalicemos esto.
y que llegue un momento en el que ya nos sintamos los culichis que ellos efectivamente son responsables de brindarnos seguridad, porque sí lo son. Claro. Es un derecho constitucional darle seguridad, el libre tránsito, la libertad. Es un derecho constitucional que hoy está restringido y que de alguna manera ya hemos sentido, y en eso creo que desafortunadamente nos han orillado ahí, porque al final nosotros nos pueden decir que no pasa nada, pero tenemos un autotoque de queda. De hecho, ya nos deberíamos ir a nuestra casa con permiso. Ya es hora, ya son las 6 de la tarde. Pero que sí deberíamos de estar en otra sintonía, pero solos nos cuidamos. Tenemos la prudencia de cuidar a nuestros hijos. Nos pueden decir que no se suspenden clases, pero si hay un conato de violencia cerca de tu casa, no llevas a tus hijos a la escuela, no los pones en peligro, no los expones. O sea, nos estamos cuidando nosotros solos. Y ahí yo sí quisiera hacer una reflexión. Sí merecemos más, ¿eh? Sí merecemos una autoridad que mínimamente nos dé información. Les voy a poner un claro ejemplo. Algo pasó en Imala hace unos días, donde se dio un enfrentamiento. Un sábado, las autoridades llegaron hasta el martes. No sé cuál es la razón por la que haya llegado un operativo tan tarde, pero lo que sí te puedo decir es que en ese ínter se pudieron haber hecho muchos comunicados a todas las comunidades que viven alrededor para que tomen sus previsiones, para que si se tienen que desplazar se muevan a Culiacán. A eso se le llama tener empatía y ocuparte de la gente que tú gobiernas. Oye, yo no controlo lo que pasa entre estas personas, pero lo que sí es que yo te puedo ayudar para que tú salgas de la zona de riesgo. Eso es lo que sentimos, eso que sienten los pobladores de esas comunidades, sentimos todos los culiacanenses. No nos han dado ni un aviso que nos quite de una. Nos hemos quitado solos. Y bendito Dios, a la gran mayoría no nos ha tocado estar en un fuego cruzado de nada. Pero que estamos en un peligro latente, estamos, y que nos pudieron haber quitado de algunos peligros también. Y esa sí es su responsabilidad. Ha faltado empatía y también liderazgo, lo tengo que decir. Porque cuando tú llegas a una posición de esa naturaleza, la gente te eligió para que tú los lideres, para que tú definas en qué se invierte el recurso y se invierta bien, y para que cuide, evidentemente, en la protección general. Entonces luego escuchamos frases fáciles como de vamos a incrementar la policía de proximidad y vas a tener gente cerca y se van a habilitar 7 puntos en Culiacán y les dan unos scooters por los que se van a mover por algunas zonas. La realidad es que en Culiacán, no de hoy, desde hace mucho, hace falta fortalecer a la policía municipal. A ver, en Culiacán hasta diciembre del año pasado teníamos 900 policías, cuando el promedio nacional, el promedio es que por cada 1,000,000 de habitantes, que es el caso de Culiacán, deberíamos de tener 1,800 policías en el promedio nacional. O sea que estamos al 50%. Pero si nos vamos al ideal, porque el promedio nacional tampoco es el ideal, es el promedio de lo que hay en otros estados de la República que sí invierten en cuidar a la gente. Pero si nos vamos al ideal, deberíamos de tener 2,800 de otros países que cuidan verdaderamente de su gente. Entonces estaríamos ¿qué? Al 30%, más menos de lo que efectivamente debería de haber para un cuidado de todos los delitos que se pueden presentar en una ciudad. Estamos con Erika Sánchez, la regidora muy activa, muy activa. Sí, definitivamente. Sí. ¿Cómo empiezan tus inicios en la política, Erika? Ay, pues empecé muy joven, siempre fui muy inquieta, he de decirlo, desde la primaria fui presidenta de la sociedad de alumnos. Entonces lo fui en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y siempre me gustó participar mucho, pero cuando estaba en la universidad coincidí con un grupo de presidentes de sociedades de alumnos de otras universidades y por primera vez se crea en Culiacán lo que nosotros denominamos el Consejo de Estudiantes Universitarios de Culiacán. Y nos empezamos a reunir, empezamos a hacer trabajos en conjunto a las universidades, hicimos como una alianza y nos apoyábamos mutuamente para temas de capacitación, foros, congresos, convivios también, charreadas universitarias, en fin, hacemos muchas actividades. Y en ese momento el gobierno acababa de nombrar a su primera dirección de atención a la juventud, estoy hablando más o menos del 99, 2000, y nos detectó a todos nosotros. Y nos empiezan a invitar a gobierno, y ahí fue donde yo tuve mi primer contacto con el gobierno. Nos invitaron a formar parte de un consejo municipal de la juventud,
conocí de política pública juvenil gracias al director entonces Mario Córdoba, que nos jalaba a todos los presidentes de las sociedades de alumnos, nos aprovechaba muy bien el activismo que teníamos. Estábamos haciendo política y no nos dábamos cuenta, pues, en esa edad. Y de ahí, inmediatamente, yo era estudiante, estudié Relaciones Internacionales y estaba a punto de brincar, saliendo de la universidad a la maestría. Iba a estudiar la de Estudios de Estados Unidos y Canadá. Y me había preparado mucho, había hecho todos los exámenes y en eso me hablan para sumarme a la primera campaña política de mi vida. Y fue una decisión de vida. Luego, creo que desde el primer momento la asumí así. Yo sabía que me vibraba mucho hacer política, pero al final yo estaba muy metida en mis estudios. Y en ese momento, cuando me fui a esa campaña política, me acuerdo que lo pensé, no fue como que, hey, vamos a la campaña. Ah, sí, no, lo tomé como algo de, voy a la campaña, o sea, Mucha seriedad. Mucha seriedad, me están invitando a formar parte de una campaña política y entré en el 2012 en la campaña de Jesús Enrique Hernández Chávez a la presidencia y me invitó como su asistente de gestoría de la campaña, entonces no fue una tarea sencilla porque llegaba antes que el candidato y me iba después que el candidato de todos los días de campaña, en momentos en los que las campañas duraban 6 meses. No como hoy, a mí me tocó de candidata a presidente una campaña de 45 días. Sí. 6 meses, express. Era todo un tema. Y ahí, después de hacer esa campaña, les confieso que nunca entré a la campaña pensando en que me iban a dar trabajo. Yo lo pensé como, vive la experiencia, vívela bien, dedícate de tiempo completo, aprende, relaciónate. En ese sentido yo no iba pensando voy a terminar la campaña y voy a ser funcionaria pública. Ganamos la elección y me sorprende el presidente municipal ya electo invitándome a formar parte de su administración como directora de atención a la juventud. Ándale, pues. Y ahí empecé mis pininos. Claro que también lo traigo de sangre, mi papá es político, toda su vida se dedicó a la política, más por el lado académico en la Universidad Autónoma de Occidente. Mi papá fue coordinador del campus Culiacán en 2 ocasiones y el primer coordinador del campus de Guasave. De hecho, a él le tocó casi fundar la Universidad de Guasave. Le tocó hacer muchos de los programas de estudios de muchas carreras aquí en Culiacán y para la universidad. En lo académico, ¿no? En lo académico. Y también estuvo en el Ayuntamiento de Culiacán como unos 12 años, estuvo en gobierno del estado. Y era lo que me tocaba ver, pero también les confieso que no lo veía y decía, yo aspiracionalmente quiero estar donde ha estado mi papá, tampoco. Entonces en ese momento estaba muy joven, creo que fue una reflexión que nunca hice hasta que me la topé de frente como directora de atención a la juventud, primero en la campaña y luego como directora de atención a la juventud, y de ahí en adelante ya no paré. Ya tengo de entonces a la fecha 23 años haciendo política. Para mí sí es una profesión, ejerzo la política con vocación, con mucho compromiso, con responsabilidad, y la verdad es que contenta, con altibajos como en todas las carreras políticas. No todo lo que uno emprende a veces se da, pero me he encargado de que cuando se dan las cosas, dejar un legado, dejar una huella, hacer las cosas bien, dejar la puerta abierta para otros jóvenes o para otras mujeres o para otro priista que decida llegar a esa posición y que sepan que somos sinónimo de resultados en la posición. Eres un ejemplo de lucha, eres un ejemplo de cómo se hacen las cosas. Gracias. Es un ejemplo que muchos políticos deberían de seguir y fijarse en eso, lo que tú haces. La verdad que me estoy muy sorprendido por lo que tu vida en la política. Ay, muchas gracias. Y yo siempre te he visto tan seguido. No sé si hiciste campaña en Sanalona, creo que te miré una vez, ¿era para diputada? Fui candidata a diputada local en el 2021. Ah, ahí te miré. Por ahí, y me tocaba Sanalona. Y te vi cuando venías con los que estaban ahí, con los de Morena. ¿Sí? Me andaban siguiendo. Fíjate que me tocó a mí, hablando de tu tocayo, que fue mi candidato contrario de Morena. Nunca lo vimos en campaña. Esa campaña fue de 2 meses. Y el primer mes de campaña, no lo vi yo y no lo vio nadie. De hecho, a mí me preguntaban mucho en los medios de comunicación y en las colonias, es que usted anda sola haciendo campaña, me decía. Entonces yo avancé tanto y tan rápido. De hecho, estuvimos a punto de ganar esa elección. Obviamente nunca pensamos el peso que iba a traer todo lo federal, los programas sociales, la compra de voto, el tema de violencia,
de que se vivió específicamente durante esa elección, pero estuvimos así de ganarles. Esa elección nos la sacaron de la bolsa el día de la elección, porque el candidato justo salió un mes después, cuando creo que vieron las mismas encuestas que teníamos nosotros, que al mes de campaña estábamos en un empate técnico. Yo creo que ellos dijeron, tenemos que sacar al candidato. Y fue cuando lo sacan a la calle y me empezó a pasar eso. Nos empezamos a encontrar, pareciera que obvio la tenían, como si tuvieran mi agenda de campaña. Y entonces en la colonia que yo pisaba, si yo estaba caminando por esta calle, él estaba caminando por la otra, o en su defecto su equipo de campaña. Sí me empezaron a seguir. Y hasta hoy puedo decirte que de esos techos de cristal que me ha tocado romper a pesar de no ganar la elección, soy la candidata del PRI más votada en ese distrito. Y la verdad que sí, Feliciano. Y saqué 19,000 votos en esa ocasión, y ahora que de candidata a presidenta municipal soy la primera mujer que encabeza una candidatura a la presidencia municipal, la primera mujer. Sí, correcto. Entonces ahí me tocó romper un techo de cristal, y parece que no, pero estoy segura que para cuando vengan otras elecciones y otras mujeres quieran aspirar va a ser más fácil, que como me tocó a mí, que no había existido una mujer en esa posición. Y en esa elección saqué 126,000 votos, más votos que en el 2021, más votos que en el 2018. Que Jesús Valdés y que Faustino Hernández, que en paz descanse, me tocó sacar más votos que ellos. Pero, de nuevo, las elecciones, los ciudadanos tenemos que empezar a ponerles mucho ojo, porque nos las están ganando a los ciudadanos, no voy a decir a los partidos ni a la Erika, nos están ganando a los ciudadanos, las triquiñuelas que se avientan en las casillas, con la compra de funcionarios, de casillas, o en su defecto con los arreglos que hacen con los propios representantes de los partidos políticos, con el uso de las boletas que siembran después en los paquetes electorales. A ver, a mí me tocó en este proceso pasado que cuando se abrieron las urnas, había urnas que tenían ¿Trasfondo o qué? No, tenían, no, porque ya vienen como en unas bolsas negras. No, las boletas estaban lisas. Y si ustedes recordarán, uno tiene que doblar la boleta en 4 para meterla por la ranura, si no, no entra. Ajá. Y en el conteo estaban lisitas. Y todas esas no pudieron cancelarse en ese momento. Entonces, ahí, ojo con la autoridad electoral para que nos ayude a que se respete el voto ciudadano. Ojo también en los ciudadanos, en quienes aceptan estar como funcionarios de casillas, y también en los representantes de cada partido político. Creo que vicios que se tuvieron hace mucho tiempo regresaron. Pero, Enrique, ¿tú crees que los representantes de casillas se dan cuenta de esas anormalidades? ¿Lo hacen afuera de...? Porque yo soy funcionario de casilla y no me doy cuenta de todo eso. Quizá lo hacen después. Lo que pasa es que no es en todas las casillas. Ajá. A mí me pasa, hay lugares donde no puedan hacer esas cosas. Identifican las casillas donde pueden hacer ese tipo de maniobras, porque a mí me ha pasado igual que a ti. Yo he sido representante de casilla y he estado muy cerca de la estructura electoral, al menos del PRI. Y cuando estás vigilante y cuando son casillas que son muy competidas, no pueden hacer esas cosas. Es muy difícil ocultar una votación amplia. Pero te das cuenta cuál es la realidad promedio de una ciudad. Cuando, te pongo un ejemplo, en esa elección pasada, un buen número de casillas, yo las ganaba, y Morena sacaba 150 votos. Ponle que yo las ganaba con 300 votos y ellos con 150 se quedaban abajo. Pero donde ellos ganaban, yo tenía un voto. Entonces, pues está muy raro que solo haya una persona en esa colonia, o partidos que se quedaban en ceros, que es a lo que nosotros les llamamos casilla zapato. O sea, que ahí se robaron la casilla completa, pues los demás partidos no tienen votos. Y existieron. Y entonces dices tú, ¿cómo es posible? No, pues sí es posible. Y hay que romper con todo eso. Creo que son prácticas que no se deben de permitir, que debemos de vigilar. Y más que por un partido u otro, por eso les decía, no es un tema de Erika, no es un tema del PRI, o no es un tema de ningún partido político, es un tema de la defensa de la voluntad ciudadana. Lo que la gente decide es lo que se tiene que respetar. Yo siempre soy una mujer muy institucional, no me obsesionan los cargos, también se los comparto. No es que tengo que ser presidenta, no. A mí me obsesiona llegar a posiciones, hacer cosas.
a ser factor de cambio. Que es el deber ser. Es a ver qué es lo que puedo mejorar en esa área, que cuando yo llegue y pase, voltee para atrás y diga, a mí sí me tocó dejar plano aquí, parejo este piso, para que los que lleguen después vengan a construir sobre esa parte. Me obsesiona hacer. Entonces, por eso les digo, no es un tema de posiciones, más bien es un tema de que sí caímos en un bache en nuestra democracia y tenemos que ver cómo lo solucionamos y para eso tenemos que trabajar todos juntos. Es correcto. En la actualidad, ahorita nos estamos hablando de los jóvenes, en la actualidad, ¿qué es lo que se les está moviendo ahorita a estos chavos que realmente están recibiendo sus becas, están recibiendo todo ese tipo de ayudas? Pero no están implementando la política o no les interesa esa partecita por tantas situaciones que no, pues voy, hago esto y lo otro y nomás me dice, sí, está bien, pero hasta ahí quedan, pues, o sea, no hay un seguimiento, vaya. Yo creo que estos últimos años ha hecho falta dignificar la política y ahí tenemos responsabilidad todos los que la practicamos. Ajá. Esa es la realidad. Entonces, te lo digo que ha hecho esa falta porque yo me acuerdo cuando yo era joven, era aspiracional ser diputado. Todos querían ser diputados. Todo el mundo quería ser regidor. Todo el mundo quería tener una oportunidad de ser funcionario público. Era un estatus positivo en la sociedad que tú tuvieras un cargo de gobierno. Pero era para hacer algo. Claro, y además era con mérito. Es decir, al menos lo que yo viví dentro del PRI es que trabajábamos como por meritocracia. Querías hacer más, querías destacarte, ser mejor orador, tener mejores tus discursos, cuando participabas, capacitarte, te invitaban, no, yo quiero estar en todas las capacitaciones, querías reunir el mayor número de medallitas para ser elegible para tener una posición. Y hoy se ha desvirtuado 20 años después tanto la política que cuando la ven los jóvenes, no solo no les gusta, la repudian, algunos de ellos tienen coraje. Creo que a pesar de todas estas becas que mencionas, son jóvenes que hoy tienen menos oportunidades que las que nosotros tuvimos cuando fuimos jóvenes. Y esa falta de esperanza, de vida en todo el sentido de la palabra, es la que los desanima, porque no sienten al gobierno como un aliado para salir adelante, al contrario, lo ven como un obstáculo. Imagínense los jóvenes que salieron corriendo de una prepa de la UAS para resguardarse de las balas, que fue una imagen que recorrió el mundo seguramente, si ellos creen que el gobierno va a ser un impulso para salir adelante. De ninguna manera. Ellos, al contrario, sienten que ahorita les están robando la libertad y la capacidad hasta de estudiar, o la oportunidad hasta de estudiar, porque además son los que están estudiando. ¿Cuántos no están estudiando? Yo ahorita estoy recorriendo universidades con otro tema, porque además de toda otra gorra, soy presidenta del colectivo 50+1 Sinaloa. Es un colectivo de mujeres que aglutina mujeres de todos los sectores de la sociedad y buscamos la defensa de los derechos de las mujeres, pero también que las mujeres lleguemos a espacios de toma de decisiones. Somos un grupo de mujeres a nivel internacional que estamos convencidas de que primero, unidas, podemos avanzar más rápido, pero que también si nosotras somos las que tomamos las decisiones, vamos a ayudar a cerrar brechas de desigualdad y que esa realidad que tenemos de violencia con rostro de mujer, pobreza con rostro de mujer, discriminación con rostro de mujer, falta de oportunidades de educación, de salud con rostro de mujer, ayudemos a cerrar esas brechas de desigualdad. Y ahorita estoy recorriendo universidades y hoy particularmente les hicimos una pregunta a los jóvenes que si marchaban, que si ellos salían, nosotros traduciéndolo en las marchas de las mujeres. Oigan, ¿qué fue? ¿Por qué el ciclo de conferencias se llama Más allá del 8M? Porque estamos hablando de qué se hace después de marzo. Pues en marzo se hace mucho y luego ¿qué sigue? Entonces yo les preguntaba, ¿quién sale a marchar? Yo juraba que la mitad iba a levantar la mano porque yo fui a la marcha del 8M y había muchos jóvenes. De hecho, el promedio de edad de esa marcha debe de andar entre los 20 y 25 años. Y no levantó nadie la mano. En un salón de 100 jóvenes. Nadie. Y ustedes hacen como que... Entonces, cuando terminó la conferencia, que era para el tema que íbamos a hablar, porque llevamos a 2 expertas en empresa, les decía yo a los jóvenes que la realidad que tenemos en Culiacán actualmente está impactando específicamente en los jóvenes, no nada más en la falta de oportunidades, sino en el rezago de atención que hay hacia ellos. El 30% de las personas desaparecidas al día de hoy son menores de edad. Y casi el 50% o más del 50%
son jóvenes menores de 29 años. Entonces les decía, esa es la realidad de sus pares en Culiacán. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no salen a marchar? Discúlpenme, no los entiendo. No estoy en su No estoy entendiendo. Porque es para que tuvieras encendida la ciudad, incendiada. No conocen esa estadística ellos, quizás. Sí, incendiada la ciudad. Ajá. No, a ver, todos vemos las fichas de desapariciones todos los días y te das cuenta la edad que tienen las personas, hombres o mujeres. Tenemos que desestigmatizar la violencia que estamos viviendo y me refiero a desestigmatizarla cuando decimos es que andaba en algo, Ajá. ¿no? Y entonces en ese momento pareciera como que no tuviera por qué preocuparte o dolerte. Todas las desapariciones y las muertes de todas las personas duelen todas, y más cuando son infantes. Todas duelen, o sea, todas nos consternan, pero cuando te estás dando cuenta que a ese grupo social, específicamente a esa edad le está afectando, lo primero que empezamos a hacer, yo creo que los que nos preocupamos de alguna manera es qué dejamos de hacer para que esta sea la realidad que estén viviendo nuestros jóvenes. ¿Y qué vamos a hacer para que nuestros hijos y los hijos de ellos escapen de esta realidad que tienen? Y ahí es donde creo yo que tenemos que hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer. Y créeme que después de esta realidad que vi hoy, me voy a echar a andar con algún programa, algo voy a hacer para generar un despertar juvenil. Los jóvenes tienen que conocer su realidad y además, parece que no, pero yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos jóvenes, no sé si se acuerdan que nos decían líderes del futuro, como yo con mi programa de niños. A los jóvenes nos decían, son los líderes del siglo XXI, nos decían. Porque aquí estamos, tomando decisiones en la casa, en la empresa, en lo que te dediques. Ahorita la economía descansa en nosotros. Sí. Ahorita las familias, el sentir social, la armonía social descansa en nosotros. Ellos ahorita en esta realidad ya no son el futuro. Ellos ya a esa edad son protagonistas y siento que no les ha caído el 20, que ya el México, como está, ya es también su responsabilidad. Aún y a pesar de que solo son estudiantes y no están trabajando, la edad ya les ganó. Ahorita tenemos el mayor número de jóvenes como nunca en el mundo. En 2025, de hecho, dicen que en 2050 es cuando vamos a tener al mundo más juvenil. Es cuando más jóvenes va a haber. Pero ahorita en este momento, estamos en ese momento, con los más jóvenes que nunca pudieron haber existido en el mundo, y aquí los tenemos, con una sociedad que la edad promedio anda en los 25 años. Y esos jóvenes tienen que hacerse cargo de la realidad. Hay que motivarlos, hay que sumarlos, y no me refiero a incendiarlos a que vayan y quemen Palacio de Gobierno, no, a que se hagan responsables de las acciones, del granito de arena que pone cada quien desde su casa. Desde la escuela, desde el trabajo y desde la responsabilidad y empatía que hay que tener con los demás y con los que vienen detrás. Así es. Pues estamos sobre la mesa. Por eso es bien importante este tipo de podcast, precisamente optamos por hacerlo porque esos son los mensajes que realmente necesitan los jóvenes actuales, pues, qué es lo que están, porque a veces no se empapan o creen que estamos divagando, los que estamos más grandes, pues que estamos alucinando con, ¿cómo crees que iba a pasar ese tipo de cosas? O sea, esto es precisamente, aquí estamos dando una muestra de ello, pues, que desde joven te partiste y anduviste y viste y te emocionaste y alucinaste muchas veces. Creí. Te la creíste, ¿no? Entonces, son los proyectos que prácticamente uno va teniendo y en la actualidad los jóvenes pues como que están perdiendo esa partecita, ¿no? De ilusión, de ver, quiero ir más allá, pero no con el hecho de joderte al que está enseguida, ¿no? Sino con el propósito de ayudar al que tienes enseguida, al de enfrente, al de atrás y al de al lado, ¿no? Así es. Entonces, porque creo que y para eso precisamente estamos realizando este tipo de podcast. Aquí sobre la mesa y los invitados a todas nuestras redes sociales precisamente, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, aquí en Sobre la Mesa. Y estamos con una mujer realmente luchona, y no precisamente doña Lucha, la de... No, también parece. También, ¿verdad? Eso va a decir pero aquí lo más importante es eso, ¿no? Y pues sigamos escuchándote realmente, Erika, y eres una mujer que realmente cuando te conocí, dije, yo la quiero. Quiero hacer una pregunta, Erika. Aprovechando para que se suscriban aquí a nuestro podcast Sobre la Mesa. Erika, muchos nos hemos preguntado
el PRI, ¿cómo se encuentra el PRI ahorita en la actualidad? Muy bien. Porque estamos mirando que hay muchas fugas. Sí. Fíjate que primero déjame decirte que yo siempre creo que la salida de ningún militante de un partido político es para celebrarse. Yo personalmente no lo veo así. Yo creo que obviamente lo ideal es que permanezcan, que se encuentre la oportunidad, porque finalmente son los retos de los partidos políticos que dentro de sí mismos tienen una pluralidad de ideas, amalgamarlas, sumarlas, y encontrarles un camino a todas y cada una de ellas, a todas esas expresiones que quieren hacer algo, desde los que quieren liderar gestiones en una colonia, los que quieren tener trabajos en temas de capacitación, los que quieren tener un cargo de representación en la estructura de activismo, los que están en el tema electoral y que representan casillas, el que quiere ser candidato, el que quiere ser regidor, diputado. Tienes que encontrar la manera de darle cauce, y en función también de lo que persigue muy bien el PRI. Tú lo acabas de decir bien, yo tampoco creo que haya partidos malos. Todos en su ideología al final buscan hacer el bien, algunos tienen coincidencias entre sí, otros son muy distantes. Y aquí lo que hace la diferencia en los partidos políticos, efectivamente somos las personas. Yo sigo viendo al mismo PRI que en el que yo entré. Un PRI que le abre las puertas a los jóvenes, que a mí me las abrió. Un PRI que trabaja mucho con el tema de mujeres, pionero, me siento muy orgullosa de eso. Yo creo que si algo yo le puedo reconocer al PRI es que si todavía no estaba en la ley el 50-50 y que le dieran la oportunidad a las mujeres, y nosotras ya lo teníamos en todos nuestros órganos internos, muy guerreras las mujeres priistas, pues siempre luchando por sus derechos, los hicimos valer internamente en el PRI, y luego nos los llevamos a la ley. Acuérdense que fue un presidente de la República priista, Enrique Peña Nieto, el que logró el principio de paridad en la Constitución. Fue una iniciativa de él, acompañado de la asesoría de muchas mujeres priistas que también estaban en la lucha, y de muchas otras seguramente que habrán coincidido de otros partidos políticos. En ese sentido, déjame decirte que como partido político yo sigo viendo a ese PRI pujante, ese PRI de causas. Obviamente no estoy ajena a las salidas que recientemente ha habido en el PRI Sinaloa, pero también puedo decirte que la gran mayoría de los personajes de los que se habla, al menos yo que he estado activa durante todos estos años, te puedo decir que yo no los había visto activos en el PRI en las últimas 2 elecciones. Okay. Es decir, eran militantes ¿oportunistas? No oportunistas, me refiero, eran militantes de membrete. Es decir, se decían priistas, pero no estaban activos en la actividad del partido, no los veías tú en las colonias, no los viste en las campañas, a muchos de ellos, ¿no? Hay otros que sí, ¿no? Jesús Valdés, mi respeto, él sí era una persona muy movida y muy conocida. Sí, hay excepciones, sí, como es específicamente, a lo mejor Cintia Valenzuela, que efectivamente que ellos sí tomaron sus decisiones, pero te pongo el ejemplo de Ricardo Madrid. ¿Cuándo lo viste en el PRI? A ver, yo tengo más de 20 años siendo priista, en mi vida lo he visto con una cachucha del PRI. Ahora es presidente del Partido Verde. Sí, pero me refiero, yo nunca lo vi en el territorio tocando puertas, lo viste comprometido con proyectos de personas, pero haciendo trabajo de militancia priista, capacitando, recorriendo, afiliando gente. No. Y eso, fíjate, Erika, te lo comento porque mi respeto para ti. Gracias. Tú te quedaste en el partido, siendo que eras secretaria del partido, ¿verdad? Y Chucho Valdés era presidente del partido. Brinca él, tú te quedas. O sea, mi respeto para ti. De verdad que ahí sigue luchando, sigue viendo por la ciudadanía, por los clichis, porque donde estás, yo sé que va a hacer mucho. Yo sí creo que la gente valora mucho las convicciones. Ajá. Sí creo que cada vez más no cree en ese político que brinca de un color a otro. Y cuando lo hace, siento que se han equivocado los que creen que la gente de un partido se la van a llevar y van a trasladar los adeptos de una ideología hacia la otra. Eso no sucede. Creo que no han respetado a la sociedad, en el sentido de que eso debe de llevar un proceso. Y te lo digo convencida de que es lo que debería de hacer cualquiera que se mueve de un partido a otro. A ver, yo creo que pudiera ser natural que una persona, pues es como cuando estás en una empresa. A ver, si tú estás en una empresa y llega un momento en el que tú ya topaste,
ya no hay más crecimiento en esa empresa y muchos brincan a otras empresas, a veces son competencia, a veces crean sus propias empresas, pero es un proceso, es decir, te lleva una cosa a la otra. Creo que no es tan natural que brinques de un partido a otro, no es tan natural, pero que cuando lo haces debería de llevar un proceso en el que invites a la gente a que tus convicciones, las causas que tú siempre has defendido van a encontrar lugar en donde estés. El problema es que quienes se han cambiado pareciera que se olvidan de las causas y de las convicciones y solo ven intereses personales. Es correcto. O de grupos. Y ahí es cuando la gente no es tonta. La gente se las cacha en el aire. Dice, a ver, no, este se está cambiando para acá porque obvio que como a él le perseguía esto y no le dieron y cree que acá sí se lo van a dar. Y hay incontables ejemplos de que quienes han hecho eso no les ha funcionado, y te menciono a Jesús Valdés junto con todos los que se fueron en la primera horneada morena. Hay que recordar el penoso incidente en el evento con Claudia Sheinbaum aquí en Culiacán, donde los abuchearon a todos. Al día de hoy es hora que tuvieron que irse al verde porque en Morena no son bien recibidos. Justo por eso, por la voracidad, porque les olfateó Morena que iban por posiciones, no iban a fortalecer un movimiento, no iban a formarse en la fila, no iban a trabajar lo que durante muchos años algunos de ellos sí hicieron en el PRI, no iban allá así, ellos querían llegar allá y que les pusieran la corona y los sentaran en la silla. Cuando Morena olfateó eso, pues era evidente, créeme que aquí en el PRI nos hubiera sucedido exactamente lo mismo. Cuando vienen de otros partidos hacia acá, hay que tener la humildad de decir, vengo a formarme en la fila, vengo a hacer trabajo. Prepárate, estudia, claro, capacítate, esfuérzate. Y muchas veces, cuando te manejas con esa honestidad y con esa transparencia, te llegan más rápido las posiciones de lo que piensas. Lo demás son acomodos, renegociaciones, son intereses políticos que escapan de nuevo de la voluntad ciudadana, porque de repente dices, oye, pero es que este es diputado federal o a este le dieron, sí, pero porque no lo decidieron los sinaloenses. Eso se decidió en un escritorio. Ajá. En intereses políticos que escapan de lo que quiere Sinaloa, ya decidieron que fuera ese, a esa persona nadie le eligió. Oye, Erika, ¿y qué piensas de la base morenista que está disparando un lugar, porque están trabajando, la base la que anda en el campo, en la tierra, ahí en las colonias? Cuando de repente ven a un candidato del Verde o de otro partido y llegan a ser candidatos sin que los conozcan dentro de Morena. ¿Y la base qué piensas de la base? No, bueno, yo no sé la base morenista porque no la conozco. Yo te puedo hablar de la base priista, claro, que es algo similar, es lo mismo. A ver, ellos mismos, en el caso de la base priista, cuando de repente se han en algún momento nombrado un candidato que a lo mejor no caminó, o cuando se dan las alianzas, por ejemplo, que de repente llega de candidato a alguien de otro partido político, cuando tú habías trabajado con uno. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y claro que lo resienten las estructuras. En el caso de la militancia priista, es una militancia muy noble, muy abierta, muy apapachadora, muy trabajadora, pero también muy exigente. Ya que te comprometiste con ellos, tienes que estar hoy, mañana y siempre. Y en ese sentido, creo yo que es lo que al final terminan viendo de afuera de todos los políticos. Yo he tratado de manejarme siempre como una mujer de firmes convicciones y mucha gente me lo dice. El PRI en las buenas has estado, en las malas estás, y con el favor de Dios voy a volver a estar en las buenas. Pero hay que trabajar, hay que ganárselo. Y ahorita lo decía, redignificar la política no se va a hacer de la noche a la mañana. Nos va a costar, estoy segura, volver a entrar en una dinámica con la sociedad, pero como decía hace rato, la gente ya no es tonta, la gente está atenta, la gente ve los perfiles, ya dice, oye, esta muchacha yo ya la he visto antes, y gane o pierda, aquí está en la colonia, gane o pierda, la veo en los medios de comunicación defendiendo fuerte los temas de Culiacán, y vas a ver cómo vamos a entrar en una dinámica constructiva, positiva para Culiacán, de oportunidades para Erika, pero también para muchos otros perfiles, de todos los partidos políticos, que buenos los hay en todos lados. Yo defiendo a los del PRI porque son los de mi equipo. Oye, Erika, ¿volverías a contender para la alcaldía? Fíjate que me han preguntado, me han hecho mucho esa pregunta recientemente, me pasa mucho en mi día a día, en donde ande. Tienes el perfil, Si estoy caminando en la calle,
si estoy en un mercado, si estoy en el súper. Se me acercan muchos ciudadanos y que yo les agradezco mucho que siempre se me acerquen, porque ahora que soy regidora, les digo que yo siento en esa administración morenista que a veces estoy muy sola, es una posición muy solitaria, pero además a veces siento, porque como no hay réplica, que le estoy hablando a una pared. Y yo, ¿quién me está escuchando? Sí. ¿Quién sabe? Pero yo sigo haciendo aquí mi lucha. Y de repente me encuentro a la gente y me dicen, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Sigue trabajando. Yo voté por ti, no me arrepiento de haber votado por ti y Dios quiera que tengas pronto otras oportunidades. Y eso me alienta, me preguntan mucho, oye, y más que preguntarme me dicen, es que tú tienes que ser la candidata 2027 de la oposición. Les agradezco primero que piensen en mí. Ahorita no estoy enfocada en eso, estoy enfocada en trabajar, en darle acompañamiento a las 126,000 personas que votaron por mí, en ganarme la confianza de los muchos que no votaron por Erika, pero los quiero convencer de que se equivocaron y que efectivamente tuviéramos un Culiacán en otro nivel muy distinta, la atención, la empatía en los momentos, porque ahí se les conoce a los políticos, en los momentos más difíciles es cuando efectivamente conoces a las personas, y creo que están conociendo a esa Erika en los momentos más difíciles de cómo estuviéramos actuando en el Culiacán y en la realidad que tenemos. Entonces eso lo voy a dejar para otro momento. Voy a esperar los tiempos también, hay que esperar, y también quisiera ver la madurez no solo de la sociedad, la madurez de las organizaciones de sociedad civil, la madurez de los partidos políticos, porque yo sí creo que así como estamos ahorita, es lo mismo que nos pasó en la elección pasada. Pareciera que estamos a veces como anestesiados en la realidad y a veces sentimos que no es necesaria nuestra participación siempre. Decir, bueno, si voy a votar o no voy a votar, de todas maneras va a ganar tal. Ese conformismo que a veces nos entra porque, les decía, es la misma incredulidad en que siempre es lo mismo, son los mismos gobiernos, son las mismas decisiones, no cambia nada, son los mismos apoyos para los mismos. Entonces yo sí creo que tenemos que trabajar mucho en esa parte para cambiarle el chip a la sociedad y creo que la única manera de hacerlo es dando resultados y que empiecen a ver el trabajo, y en eso estoy enfocada, honestamente en eso estoy enfocada, y como les decía, mucha madurez para que pueda concretarse una alianza. ¿Es todos juntos o no va a suceder? Y no es un tema de colores, de que no, es que, porque hay muchos que dicen, no, es que yo nunca me juntaría con este partido político. Es Culiacán, no hay que ver colores, es Culiacán lo que necesitamos recuperar, y nosotros ya sabemos quiénes gobiernan ahorita y ya sabemos de quién lo tenemos que recuperar. Yo pienso que entonces, ahorita, es un tema ciudadano. Ahorita la gente va a votar por la persona, ya no tanto por el partido. Yo sí lo pienso. Yo también. Ojalá. Sí, la verdad que sí, y yo creo que eres una buena Gracias. Participante, como las dicen, ¿no? Pero sí, realmente tienes la madera, tienes el carisma, el don de la gente, porque no todos lo tienen realmente. O sea, quieren aparentar una situación, pero no se les da, pues, o sea, no sé si el apapache y todo lo que tú quieras, pero no se les da, pues. Entonces, cuando yo te conocí, te vi la primera vez ahí donde nos conocimos y dije, wow, me encanta su energía, me encanta muchas gracias. La proyección que ella trae tan así, tan... Para que nunca se cansa, ¿no? Sí, o sea... Siempre tiene energía de más. ¿Y qué hacemos? Sí, esto, y vamos para allá, sí, vamos a ir para allá, ok, vamos a gestionar esto, sí, está... Y yo así, órale, dije yo, me gusta, dije yo, órale, sí votaría. Muchas sí, gracias. Por ti. Gracias, bueno, hay que esperar a ver el nombre en la boleta. Muchas gracias. Sí, definitivamente. Ahorita hay que ponerse a trabajar. Yo siento, tenemos mucho que hacer, de veras, creo yo que va a ser un trabajo muy profundo por Culiacán, y no creo tampoco que sea un trabajo de 1 año o 2. Sí nos va a costar algunos añitos levantarnos de esta circunstancia que estamos viviendo ahorita, y junto con ello también porque a veces pienso yo, bueno, ¿qué nos tiene que pasar en Culiacán? Oye, Erika, para que reaccionemos todos juntos. Tienes un presidente del partido nuevo, ¿no? En Culiacán, sí. Bueno, y en Sinaloa también. En Sinaloa estatal. Sí, los dos. Fíjate que tengo la oportunidad de conocerlos a ambos, no de hoy, sino de hace años. A Noé nos conocimos justo en la universidad, él es más joven que yo, algunos añitos, pero lo conocí cuando era presidente de la Sociedad de Alumnos, yo directora de atención a la juventud. Es un muchacho
que es incansable también, muy trabajador, con un don de gente, siempre anda viendo cómo ayudar. Es otro que en las buenas y en las malas siempre está, que siempre anda pidiendo, hey, pónganme una cachucha, la que sea, no importa si me van a pagar, no me van a pagar. El grueso de su tiempo además es voluntario, porque además él es empresario, y de la bolsa se saca el dinero para andar en las colonias entregando alimentos, despensas, apoyos. Y entonces, ahora que sale Ramiro Garza, que estaba haciendo un buen trabajo y que nos acompañó durante el proceso pasado, pero que llega Noé, sí fue una muy buena noticia para el priismo culiacanense el saber que llega una persona de territorio, que va a desayunar, va a comer y va a cenar PRI. Y cuando hablo de eso no lo digo presuntuosamente que solo se va a dedicar a eso, pero el partido requiere de trabajo. Levantar un partido político por los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones no es cualquier cosa. Así es. Y para eso necesitas que las personas tengan un prestigio detrás. No, creo yo que eso es súper importante. Que sea gente, como se decía hace muchos años, inmaculada. Gente que no le busquen y no le encuentren absolutamente nada, que solo haya trabajo, que solo haya resultados en las posiciones en las que hayan estado, y Noé los tiene. Y en el caso del Estado, César Emiliano es un perfil también joven, y te voy a decir una característica que a mí me late. Creo, la base de los partidos políticos, lo que hay en el Estado es como una dirigencia que coordina los esfuerzos de lo que pasa en los municipios. Entonces, tú puedes tener una muy buena dirigencia estatal, pero si no tienes dirigencias municipales activas, no tienes nada. Es como el ayuntamiento y el gobierno del Estado. La autoridad más cercana a la gente es la municipal. Entonces, él viene de un comité municipal y siendo presidente del comité en un momento difícil, cuando se pierde también a Ome, él retoma, es otro priista empresario, y empezó a ayudar al PRI. Y no nada más a su comité municipal, empezó a ayudar a los comités municipales de la zona norte, Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Juan José Ríos, ahora recientemente. Se empezó a acercar y les empezó a ayudar con algunas jornadas, es decir, vio cómo dignificar su chamba, pero también las de los demás que estaban ahí. A lo mejor ya traía la tirada de ser presidente del partido y no sabíamos, ¿no? Pero él por lo menos lo que yo veía era que auténticamente estaba buscando ayudar. Y en ese sentido, cuando llega, lo primero que yo pensé fue, vienen buenos tiempos para los comités municipales del PRI. Porque es un muchacho que le entiende, sabe lo que viven los comités municipales, conoce de sus necesidades, conoce la operatividad de los comités municipales, y estoy segura que su mano se va a ver reflejada en los 20 municipios. Entonces, creo que además falta mucho para la elección. Entre comillas, porque el proceso electoral arranca en un año casi. Entonces tiene un año para construir, tiempo suficiente para recorrer el Estado, ir a la militancia, tocar puertas, levantar causas que siempre hemos tenido los priistas en los diferentes sectores y organizaciones y organismos especializados del PRI. Entonces creo yo que ambos hay grandes expectativas de lo que viene para Sinaloa. Ahora que el PRI, Moreno, manda a Paula Garate a una comisión nacional. Sí. No va a estar fuera de Sinaloa, es diputada local. Sí, pero claro. La comisión que es, no viene de Sinaloa esa comisión, viene de Baja California, viene de Sonora, creo, y la parte noroeste, ¿no? Fíjate que ahorita nos encontramos en elecciones en 2 estados de la República, Durango y Veracruz, y al margen de la responsabilidad que tiene, entiendo que va con su experiencia a reforzar parte de los trabajos electorales y de activismo en estos 2 estados de la República. No sé, yo supongo que va a ser Durango por la cercanía con Sinaloa, pero efectivamente, tal cual lo dices, a ver, los priistas desde los que tenemos ya mucha experiencia estamos acostumbrados a trabajar en muchas pistas. Entonces de repente estamos atendiendo la que tienes de representación, pero también andas en las colonias, pero también haces alianzas con sociedad civil, pero también te mueves por acá. Y estoy segura que Paola habrá de combinar ambas tareas bien, atendiendo su trabajo como legisladora y también atendiendo el trabajo nacional encomendado actualmente. Creo que en este momento no solo Sinaloa, México nos necesita a todos, y si le puedes brindar un poquito de tu tiempo, en este caso a los duranguenses o a los veracruzanos, pues bienvenido.
Claro. De hecho, está invitada al podcast, Paola. Ah, sí, Ya, bueno. no le deja que venga, pero va a venir. Sí, claro, no, Sí. es una muchacha muy talentosa. Sí. Paola también la conozco desde hace mucho, también es un poquito menor que yo también, pero tenemos muchos años coincidiendo en política, en diferentes posiciones, y la vimos desempeñarse con una voz muy enérgica, opositora, no se cayó nada. Y yo creo que eso no nada más esperábamos los priistas, lo esperaba Sinaloa completo. Eso esperan de la oposición, que no te calles nada, que no te guardes nada y que defiendas, que los defiendas en general. Y la verdad es que Paola lo hizo muy bien como presidenta del partido y lo va a seguir haciendo bien como diputada. ¿Cómo es, Víctor? No, pues ¿Tu regidora? excelentísimo. Es un placer realmente estar con nuestra regidora, Erika Gracias. Sánchez. Y realmente pues lo seguimos invitando aquí a su podcast Sobre la Mesa. Nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y sobre todo YouTube, aquí Sobre la Mesa. Muchísimas gracias, Erika. ¿Algo le tienes que decir? Hay mucho que... No, hombre, voy a tener que regresar. La verdad Voy a tener que regresar. La verdad que sí hay mucho que Sí. sacarle a Erika porque tiene mucha información, mucho conocimiento. La verdad que es una estructura que tiene aquí, mira, que la están aprovechando mucho los priistas. Eso es lo Y importante. cuidado partidos opositores porque Erika va con todo. Gracias. Erika, ya para terminar, Mande. ¿cómo ves, ojalá, y ustedes lanzaran a un Aarón Irizar como candidato a gobernador? ¿Cómo lo ven? Fíjate que yo creo que Aarón Irizar es un gran baluarte del PRI. Estuvo cerca de ser candidato a gobernador en el 2016. Nos ha contado a todos, a los que hemos estado cerca de él. Acuérdate, yo fui regidora por primera vez en el 2005 y él fue era el presidente municipal cuando yo fui regidora. Entonces hicimos un gran equipo. Es un hombre aplicado, constante, persistente. Conoce de la función pública, como legislador, fue un gran legislador como diputado federal, como senador de la República. Entonces, claro que sería una gran pieza. Sinaloa, yo siempre lo he dicho, Sinaloa merece mucho más, gente activa, gente que quiera Sinaloa, gente que le duela Sinaloa. Y Aarón Irizar, como muchos otros priistas también, Paloma Sánchez, Mario Zamora, como muchos que están ahí ahorita en estas posiciones tan importantes nacionales, los necesitamos ahí. Falta mucho para la elección, pero todos son buenos. Pero se va a poner bueno, ¿eh? Dicen si es priista es bueno, ya sabrás. Se va a poner bueno esta elección para el 2027. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu casa, aquí sobre la mesa. Muchas gracias. Y es la primera y viene la segunda, ¿ok? Sí, muchas gracias. El que mucho se despide, poca gana. Claro, Sí. muchas Sí, gracias, pero- Víctor, Feliciano, y gracias a todos ustedes que nos están viendo a través de todas las plataformas. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Adelante, Erika. Nos vemos, muchas Muchas gracias, Erika, ¿eh? Gracias. Ánimo.